Hola, personitas que no conozco. Bienvenidos a este rincón donde las historias no siempre terminan con un felices para siempre, punto. Aquí exploramos los giros más inesperados, las emociones más intensas y las decisiones que cambian todo en un instante. Si te gustan las historias llenas de drama, traición, venganza y un protagonista que no se deja pisotear, entonces has llegado al lugar correcto. Así que siéntate, prepárate y acompáñame en esta historia donde nada es lo que parece. Bienvenido a un mundo donde la verdad duele y la venganza es dulce. El sonido de la alarma rompió el silencio de la habitación, pero Izuku ya estaba despierto. Sus ojos ardían, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Había pasado la noche entera en vela, perdido en un torbellino de pensamientos. Afuera, la ciudad despertaba bajo un cielo gris y sombrío. La lluvia golpeaba la ventana con insistencia, arrastrando consigo un viento frío que se filtraba por las rendijas. El clima era el reflejo perfecto de su estado mental, pesado, oscuro, cargado de tormenta. Era lunes, las 6 de la mañana, y el mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Mierda, su voz sonó ronca, quebrada. Se llevó una mano al rostro y sintió la humedad de sus propias lágrimas. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Cómo pude ser tan jodidamente estúpido? El dolor en su pecho se retorcía con cada recuerdo que cruzaba su mente. La risa de Momo, las miradas cómplices de los demás. ¿Cuánto tiempo se habían estado burlando de él? Desde el principio, apretó los puños con fuerza. Su mandíbula se tensó, su cuerpo entero se sacudió con un escalofrío de rabia. Si así es como quieren jugar, susurró, su voz teñida de rencor. Está bien, si lo habían usado, si lo habían pisoteado como si no fuera nada, entonces él se aseguraría de que lo lamentaran. Haría que sintieran en carne propia el mismo dolor, la misma desesperación que ahora lo consumía. No se detendría hasta que cada uno de ellos sufriera tanto como él lo estaba haciendo en ese instante. Voy a hacerlos mierda. La frase escapó de sus labios con veneno puro. No sería un payaso otra vez. No sería el ingenuo sin don que todos podían ignorar. Esta vez tenía algo con que defenderse. Sabía cómo hacerlo, pero justo cuando su rabia estaba a punto de consumirlo por completo, una imagen apareció en su mente. Pony. Sus ojos sinceros. Su sonrisa. Cuando necesites hablar, estaré aquí. El aire escapó de sus pulmones como un suspiro forzado. Su mandíbula tembló. TSK. Maldita sea. Se dejó caer contra la cama, cubriéndose el rostro con las manos. ¿De verdad quería hacer esto? Una parte de su mente le susurró la respuesta. Sí. Sí quería. Los haría sufrir. Se lo merecían. Con esa determinación ardiendo en su interior, se levantó. Se puso su uniforme con movimientos mecánicos, cada botón cerrándose con una frialdad controlada. Tomó sus cosas y salió de su habitación sin dirigirle la palabra a nadie, pero no había nadie de todas formas. El pasillo estaba vacío, silencioso, solo acompañado por el eco de la lluvia golpeando las ventanas como un murmullo constante y lúgubre. El cielo estaba encapotado, oscuro, y la neblina matinal envolvía el campus con un aire opresivo. Cada paso que daba resonaba en el pasillo desierto, acompañándolo en su silenciosa marcha. Sus pensamientos lo envolvían, repitiendo una y otra vez las palabras de Momo, las risas de los demás, la sensación sofocante de ser un chiste viviente. Al llegar a su salón, se encontró con la misma escena. Vacío. Demasiado temprano. Nadie para verlo, nadie para juzgarlo. Suspiró, apoyándose contra el marco de la puerta mientras dejaba que los recuerdos lo invadieran una vez más. Pero esta vez, no se sintió débil. Esta vez, tenía un propósito. El sonido de pasos interrumpió su trance. Levantó la mirada y vio a Aida detenerse en la entrada del aula. Su postura era recta como siempre, pero la sorpresa se reflejaba en su rostro. Midoriya, ¿qué haces aquí tan temprano? Yo suelo ser el primero en llegar. Izuku esbozó una sonrisa. Fría, calculada.
Todo está bien. Solo desperté temprano. Iida frunció el ceño, como si no estuviera del todo convencido, pero antes de que pudiera insistir, más estudiantes comenzaron a llegar. La conversación quedó en el aire, sepultada bajo el ruido de las mochilas cayendo sobre los escritorios y el murmullo de los compañeros charlando entre ellos. Entonces, ella llegó, Momo. Izuku la vio entrar y sus ojos se cruzaron fugazmente. Ella pareció dudar, como si quisiera decir algo. Dio un paso en su dirección, pero justo en ese momento, la puerta del aula se deslizó con un chirrido y Aizawa entró, deteniendo cualquier posibilidad de interacción. Siéntense. Comenzamos. Izuku mantuvo su sonrisa en su rostro mientras fingía estar bien. Pero por dentro, su resolución se endurecía más con cada segundo que pasaba. El día transcurrió como cualquier otro. Izuku se esforzó en mantener su papel, respondiendo con educación cuando era necesario, participando en clase e incluso dejando escapar alguna risa en los momentos apropiados. Pero en el fondo, su mente trabajaba de forma fría y meticulosa. Cuando finalmente llegó la hora de la clase de héroes, la atmósfera en el aula cambió. Todos se emocionaron al ver entrar a All Might, quien, con su característico entusiasmo, saludó a los estudiantes. «Buenos días, jóvenes», exclamó con su radiante sonrisa. «Hoy pondremos a prueba todo lo que han aprendido hasta ahora. Vayan a cambiarse. Nos vemos en el campo de entrenamiento». Los murmullos de emoción llenaron el salón mientras los estudiantes se dirigían a los vestidores. Dentro del vestuario de los hombres, el ambiente era animado. Algunos compañeros hablaban sobre sus avances, mientras otros intercambiaban bromas. «Seguro será una simulación de combate», comentó Kirishima mientras se ajustaba su uniforme. «Espero que sea algo intenso. Cualquier cosa será mejor que la última vez con Aizawa-sensei», respondió Kaminari con una risa nerviosa. «Sentí que iba a morir con ese entrenamiento de resistencia». «Midoriya, seguro no sentiste nada con ese entrenamiento», dijo Kirishima con una sonrisa. «Últimamente pareces más confiado». «Sí, has mejorado mucho», añadió Iida, ajustándose sus guantes. «Se nota que has estado entrenando con disciplina». Izuku solo asintió con una leve sonrisa antes de responder con simpleza. «Gracias, me esfuerzo bastante». Todoroki, que hasta el momento había permanecido en silencio, lo observó con detenimiento antes de hablar. «Parece que te tomas muy en serio cada entrenamiento». «Es impresionante». Izuku inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo su expresión neutra. «Solo hago lo que debo hacer». Ajustó el último botón de su uniforme con movimientos lentos, casi rituales. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del borde de su chaqueta, conteniendo la ira que latía en cada fibra de su ser. No dijo nada más. No valía la pena. Salió del vestidor sin mirar atrás, sin escuchar el bullicio de sus compañeros que seguían charlando, ajenos a la tormenta que rugía en su interior. Hijos de puta, cada risa, cada palabra compartida, cada vínculo que no le pertenecía. Todo alimentaba la espiral de oscuridad que crecía dentro de él. No eran más que basura. Hipócritas, traidores, escoria disfrazada de héroes. Ya no era el niño débil que podían pisotear. Los haría pagar. Un eco estruendoso lo sacó de sus pensamientos. La risa de Omar resonó por el campo cuando hizo acto de presencia con su energía desbordante. «Bien, jóvenes. Hoy pondremos a prueba todo lo que han aprendido hasta ahora. Harán una carrera en la ciudad de entrenamiento, divididos en grupos de 4. El primero en llegar a la meta será el ganador. Denlo todo». El entusiasmo de la clase lo asqueó. Sus voces, llenas de emoción y camaradería, le revolvieron el estómago. «El primer equipo será el siguiente: Midoriya, Bakugo, Iida y Zero». La ironía lo golpeó como un puñetazo. «Bakugo». Izuku avanzó hacia su posición con pasos medidos, sintiendo la mirada de sus compañeros sobre él. Iida estiraba las piernas con disciplina, Zero hacía algunos movimientos de calentamiento despreocupados, y Bakugo simplemente se mantenía de pie con los brazos cruzados y una expresión de fastidio. No importaba.
Izuku tomó su lugar en la línea de inicio, concentrándose únicamente en la carrera. Su mente estaba fría, afilada como una cuchilla, centrada en una sola idea: ganar. No porque le importara el entrenamiento, sino porque cada victoria era un paso más hacia lo que realmente quería. Pero entonces, una voz familiar irrumpió en el fondo. Izuku, espera, Momo. La escuchó, la reconoció al instante, pero no se detuvo. Ella corría hacia él, con su expresión gentil y su cabello ondeando con el movimiento. Parecía ansiosa, tal vez intentando actuar como si nada hubiera pasado, como si aún pudiera mirarlo a los ojos sin miedo. Hipócrita, solo quería desearte suerte, dijo con una sonrisa amable cuando estuvo lo suficientemente cerca. Izuku no giró para verla, ni siquiera hizo el intento. Gracias, respondió sin emoción, sin detener su paso. No había rastro de la calidez con la que solía hablarle, ni un solo indicio de la devoción que una vez le tuvo. Ahora, su voz era vacía, un reflejo de lo que ella misma destruyó. Siguió caminando, dejando atrás sus palabras, su sonrisa fingida y todo lo que alguna vez sintió por ella, porque en su mente, Momo Yaoyorozu ya no existía. Omar levantó la mano con entusiasmo. En sus marcas, Izuku flexionó las piernas, preparando su cuerpo para el arranque. Podía sentir la tensión a su alrededor, pero no le importaba. Listos. Respiró hondo. Ya, el disparo imaginario resonó en su cabeza, y su cuerpo se movió antes de que nadie pudiera reaccionar. Izuku salió disparado como una bala, dejando atrás una ráfaga de viento y polvo. Su velocidad era abrumadora, un destello verde que atravesaba la ciudad de entrenamiento en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué demonios! Bakugo gruñó con incredulidad al verlo tomar la delantera con tanta facilidad. Y Ida no se quedó atrás. Su motor rugió y, en cuestión de segundos, lo siguió de cerca, decidido a alcanzarlo. Bakugo, por su parte, apretó los dientes con furia, forzando su cuerpo a moverse más rápido. No iba a permitir que ese nerd lo humillara de esa forma. Bueno, nadie esperaba mucho de él, pero Izuku no se preocupaba por ellos. No los veía. No los sentía. Su mente estaba en otro lado. Maldita zorra. Sus pensamientos lo devoraban como llamas incontrolables. Momo. Su dulce voz llamándolo como si aún le importara. Su falsa sonrisa, su hipocresía, su traición. Se burló de mí. Se rió de mí. Me pisoteó como si no fuera nada. Sus manos se cerraron en puños mientras avanzaba con furia. Pero no es nada. No es más que una traidora. No lo vio venir. Un mínimo error en su postura, una distracción de una fracción de segundo, y su pie pisó mal. El mundo dio vueltas. El impacto fue brutal. Izuku sintió como su cuerpo se estrellaba contra el suelo con una fuerza devastadora. Rodó varias veces, la velocidad amplificando el daño, hasta que su espalda golpeó contra una pared de concreto. Por un momento, todo fue un caos de dolor y polvo. Y Ida, que había estado siguiéndolo de cerca, frenó de inmediato. Midoriya. Gritó, deteniéndose al ver el cuerpo de su compañero en el suelo. Bakugo los adelantó sin dudarlo, sin siquiera mirar atrás. TSK. No me jodan, extras. Gruñó mientras pasaba a toda velocidad, decidido a ganar. Izuku intentó levantarse por su cuenta, pero su cuerpo protestó de inmediato. Su pierna tembló, y apenas logró mantenerse en pie antes de que una punzada de dolor lo hiciera tambalearse. Tranquilo, Midoriya. Ida apareció a su lado en un instante, sosteniéndolo con firmeza antes de que cayera de nuevo. No fuerces tu cuerpo. Izuku apretó los dientes. ¿Por qué? Antes de que pudiera procesar su pregunta, Zero pasó junto a ellos, haciendo una señal con la mano. Nos vemos en la meta, chicos. Y Ida ni siquiera intentó seguirlo. Para él, la carrera ya no importaba. Voy a llevarte a la enfermería. Su tono era serio, sin dar espacio a discusión. Izuku pudo haber protestado. Pudo haber dicho que estaba bien, que podía seguir, que no necesitaba ayuda. Pero no lo hizo, porque algo dentro de él se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué me ayuda? Y Ida no tenía motivos para hacerlo.
Era su compañero, sí, pero también era parte de esa clase que lo había apuñalado por la espalda. Él era cercano a Momo, a Bakugo, y aún así, ahí estaba, sosteniéndolo con cuidado, sacrificando su victoria sin dudarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku sintió algo diferente a la ira. No entendía qué era. Iida lo ayudó a caminar hasta la enfermería, manteniendo su paso firme y cuidadoso. Izuku no dijo nada en todo el trayecto, solo dejando que su mente se perdiera en pensamientos contradictorios. Al llegar, Ricardori Goro los recibió con su típico suspiro cansado. ¿Otra vez tú, Midoriya?, murmuró mientras lo hacía sentarse en la camilla. No puedes seguir tratándote como si fueras irrompible, chico. Izuku no respondió. Simplemente dejó que ella revisara su cuerpo, sus manos expertas buscando heridas serias. Iida, de pie junto a la camilla, miraba con preocupación. ¿Cómo está?, preguntó con su tono formal. Ricardori Goro chasqueó la lengua. Está bien. Solo algunas contusiones y una torcedura leve. Nada que no pueda curarse con un poco de descanso. Izuku exhaló en silencio. No es nada. Pueden irse cuando quieran, añadió la anciana, guardando sus herramientas. Pero no hagas tonterías, Midoriya. Y tú, miró a Iida con severidad, quédate cerca de él por si necesita ayuda. Iida asintió con determinación. Izuku bajó la mirada. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué actúa como si de verdad le importara? Iida insistió en ayudarlo a caminar, pero Izuku, con una mirada vacía, se soltó de su agarre y continuó por su cuenta. ¿Seguro que puede solo, Midoriya?, preguntó Iida, deteniéndose. Sí. Su respuesta fue seca, sin emoción. Iida lo observó por un momento, pero finalmente asintió y caminó a su lado sin decir nada más. Al llegar junto a All Might, el héroe los recibió con su característica energía. Joven Iida, lo que hiciste hoy es digno de elogio. Sacrificar tu victoria por un compañero es el verdadero espíritu de un héroe. Iida se irguió con orgullo y seriedad. Hice lo que debía hacer, All Might. No podía dejar a un amigo atrás. All Might sonrió y puso una mano en su hombro. Y por esa actitud, te declaro el ganador de esta carrera. Algunos compañeros aplaudieron, y otros simplemente asintieron en aprobación. Luego, All Might giró hacia Izuku. Joven Midoriya, la próxima vez ten más cuidado. Eres fuerte, pero debes aprender a controlar tu enfoque. Izuku asintió sin decir nada. Las demás carreras continuaron, pero él no prestó atención. Pronto, algunos compañeros se acercaron a él, sus expresiones llenas de una falsa preocupación. Oye, Midoriya, ¿qué golpe te diste, comentó Kaminari con una risa. Sí, casi sales volando. Mineta se burló, riendo por lo bajo. Otros se unieron con comentarios similares, disfrazando sus palabras con una amabilidad envenenada. Izuku los miró, su estómago retorciéndose de asco. Hipócritas. Ellos no se preocupaban por él. Solo querían reírse a su costa, pero Izuku les respondió con una inocente sonrisa y palabras suaves. Sí, fue un descuido. Gracias por preocuparse. Los idiotas rieron y se fueron, satisfechos con su burla. Iida, observándolo desde un poco más lejos, frunció el ceño. Había algo diferente en Midoriya. No podía decir exactamente qué, pero se sentía raro. Aún así, al verlo actuar normal, Iida decidió no darle demasiada importancia. Cuando todo terminó, los estudiantes comenzaron a dispersarse. Algunos se quedaron conversando en grupos, otros simplemente se fueron a cambiar. Momo, en cambio, se marchó sin siquiera mirarlo. Ni una palabra. Ni una despedida. Nada. Izuku permaneció en su lugar, observándola alejarse con una frialdad contenida. Así que ni siquiera fingirá preocuparse, Ignorando la punzada de ira que eso le provocó, Izuku se quedó un momento más. All Might se le acercó con su sonrisa característica. Joven Midoriya, hoy has demostrado un gran avance con el One for All. Sigue así y llegarás lejos. Izuku asintió con una leve sonrisa fingida. Gracias, All Might. Muy bien. Continuó el héroe.
He decidido que este miércoles tendremos un entrenamiento especial para que puedas llevar el One for All a un nivel mayor. Prepárate, porque será un desafío. Izuku guardó esa información en su mente y, tras intercambiar algunas palabras más con su maestro, se dirigió a los vestidores. Sin embargo, en el camino, algo captó su atención. Desde el vestidor de las chicas, un murmullo llegó a sus oídos. Risas suaves, voces familiares. Su curiosidad se encendió. ¿De qué se están riendo ahora? Sin hacer ruido, se acercó y se posicionó lo suficiente para poder escuchar y quizá, si encontraba un buen ángulo, ver algo. Izuku contuvo la respiración, agudizando su oído para captar cada palabra. Vamos, Momo, admite que estar con Bakugo es 1000 veces mejor que con ese perdedor, se burló Kaminari entre risas. Sí, no sé cómo soportaste salir con él tanto tiempo, agregó Mina, divertida. Ni que lo digas, respondió Momo con un tono liviano, como si la conversación no tuviera peso alguno. Fue divertido mientras duró, pero, bueno, supongo que solo lo veía con lástima. Izuku sintió su estómago revolverse. Joder, eso es obvio. Se carcajeó Bakugo. Ese maldito nerd siempre ha sido un inútil. Ni siquiera sabe cómo pararse bien en una pelea sin parecer un maldito idiota. Las risas aumentaron, y entonces, un sonido más le heló la sangre. Un beso, fuerte, sonoro, lleno de celebración. Eso es, Bakugo. Demuestra quién manda. Gritó Kirishima animándolo. Oh, Momo está en otro nivel. Se burló Kaminari. Esto hay que celebrarlo. Rió Mineta. Izuku sintió un vacío en su pecho, una sensación tan pesada y sofocante que casi lo hizo tambalear. Era como si algo dentro de él se rompiera en 1000 pedazos. No necesitaba ver más. No necesitaba escuchar más. Ellos, todos, se estaban burlando de él. No solo le habían arrebatado lo poco que tenía, sino que lo celebraban, como si su dolor fuera un espectáculo. Se alejó con pasos lentos, cada músculo de su cuerpo tenso, sus manos cerradas en puños tan fuertes que sus uñas se clavaron en su piel. Se los haré pagar. A todos. Pero primero. Momo, sin levantar la mirada, siguió su camino hacia los vestidores. Se cambió en silencio, su mente girando con ideas, con posibilidades, con una rabia contenida que crecía segundo a segundo. Cuando estuvo listo, salió del vestidor y se dirigió a los dormitorios. La noche caía lentamente sobre la academia, pero para Izuku, era solo el inicio. Izuku caminaba con pasos pesados por los pasillos oscuros de la academia, su mente aún atrapada en el eco de aquellas risas burlonas, en el sonido de los labios de Momo uniéndose con los de Bakugo. Maldita, malditos todos. Su respiración era irregular, su mirada fría y vacía, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente estuviera en otro lugar. Oh, Midoriya. Una voz familiar lo sacó de su trance. Izuku se detuvo en seco y levantó la vista. Kendo. La pelo jengibre se le acercó con su sonrisa usual, esa calidez que solía transmitir cada vez que hablaban. Siempre había sido amable con él. Entrenaron juntos en varias ocasiones y, aunque ella solía ser estricta, también era alguien con quien podía hablar sin sentirse juzgado. ¿Cómo te ha ido hoy?, preguntó con naturalidad, caminando a su lado. Pero cuando se acercó más, algo la hizo fruncir el ceño. Algo en él estaba mal. Siempre que hablaban, Izuku tenía esa torpeza adorable, ese nerviosismo que lo hacía desviar la mirada y tartamudear. Pero ahora era distinto. Sus hombros estaban tensos, su expresión endurecida, y su mirada, esa mirada no tenía rastro del chico amable con el que había entrenado. Oye, ¿estás bien?, preguntó con un leve toque de preocupación en su voz. Izuku no se detuvo. No quería hablar. No quería que nadie lo viera en este estado. Estoy bien. Su voz fue fría, sin emoción alguna. Kendo entrecerró los ojos. No le creyó ni por un segundo. ¿Seguro? Te ves un poco diferente. Izuku se detuvo de golpe, sintió un fuego abrasador en su pecho. No quería oír eso. No quería que nadie lo viera como un maldito caso perdido. No ahora.
Su respiración se aceleró y, antes de poder detenerse, giró bruscamente hacia Kendo, sus ojos oscurecidos por una ira ciega. «Te dije que estoy bien». Su grito retumbó en el sendero. Kendo se sobresaltó, su cuerpo reaccionando instintivamente al tono agresivo. Jamás lo había visto así. Por un momento, solo hubo silencio entre ellos. Izuku la miró con el ceño fruncido, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Pero entonces, vio la expresión de Kendo. Sorpresa. Confusión. Incluso, miedo. El enojo se esfumó tan rápido como llegó. «Mierda. Lo siento». Su voz ahora era baja, quebrada. «No debí gritarte». Kendo lo observó con atención, su mente procesando todo con rapidez. Esto no era normal. Algo en Izuku estaba terriblemente mal. Y ella quería saber qué era. Decidió no presionarlo más por ahora. «No te preocupes», respondió con calma, aunque su mirada aún estaba llena de dudas. «Pero si necesitas hablar, aquí estoy». Izuku asintió sin decir nada más y siguió caminando, alejándose rápidamente. Kendo lo observó hasta que desapareció en la distancia. No tenía duda alguna, algo estaba pasando con Midoriya. Y si él no le decía la verdad, entonces había alguien que sí podría hacerlo: Momo. Izuku llegó a los dormitorios en silencio, su mente aún revuelta con la tormenta de pensamientos oscuros que lo carcomían. Sin embargo, al entrar, solo encontró a Iida y Todoroki en la sala común. Los dos levantaron la vista al verlo. «Ah, Midoriya». Iida fue el primero en hablar, ajustándose las gafas. «¿Cómo te sientes?» Recovery Goro dijo que estabas bien, pero aún así, Izuku solo asintió, sin ganas de dar demasiadas explicaciones. «¿Estoy bien?» Iida entrecerró los ojos, analizándolo como siempre. Bueno, si pareces más pensativo de lo usual. Pero supongo que eso es normal. Después de todo, el sucesor de All Might debe entrenar y pensar rigurosamente, ¿cierto? El tono de Iida era despreocupado, casi como si intentara darle ánimos. Izuku apenas reaccionó. No quería pensar en All Might, en su entrenamiento, en su maldita responsabilidad. Solo quería estar solo, aunque esa idea se desvaneció cuando Todoroki habló. «Siéntate», dijo el bicolor con su tono sereno, señalando el sofá. Izuku lo miró con leve confusión. «¿Para qué? Vamos a ver una película». Izuku parpadeó. Yo haré palomitas», agregó Todoroki, levantándose y dirigiéndose a la cocina como si fuera la cosa más obvia del mundo. Iida sonrió, cruzándose de brazos. «Vamos, Midoriya, un poco de distracción te hará bien». No todo es entrenamiento. Izuku titubeó. No tenía ganas de ver una película, no tenía ganas de nada en realidad. Pero ellos estaban ahí, ellos lo habían notado. Ellos le estaban hablando. Ellos no lo trataban como un maldito chiste. Sin otra opción, o al menos sin ganas de rechazar la oferta, Izuku se dejó caer en el sofá. La película comenzó, y mientras las imágenes pasaban frente a sus ojos, sintió que la carga sobre su pecho se aligeraba un poco. Tal vez, solo por esta noche, podría relajarse un poco. La tranquilidad de la película no duró mucho. Uno a uno, los demás comenzaron a llegar a los dormitorios. Kaminari fue el primero en notar el pequeño grupo reunido. «Oye, ¿qué están viendo?», preguntó con curiosidad mientras se acercaba. «Una película», respondió Todoroki sin mucho interés. Aquello llamó la atención de los demás. Mineta, Kirishima, Zero y hasta Bakugo se fueron acercando poco a poco, algunos tomando asiento sin preguntar. Uraraka y Yasui también se quedaron por ahí, aunque sin involucrarse demasiado. Iida, como siempre, no pudo evitar hacer su papel de representante de la clase. A todo esto, ¿qué hacían ustedes fuera de los dormitorios a estas horas?, preguntó con su tono serio mientras agitaba los brazos de manera exagerada. «Relájate, Iida», intervino Uraraka con una sonrisa despreocupada. «Solo estábamos hablando de cosas irrelevantes». Izuku sintió una punzada de asco. Sabía que eso era una mentira. Sabía perfectamente de qué habían estado hablando. Respiró hondo, reprimiendo la rabia que bullía en su interior. «No aquí».
No ahora. Sin decir nada, se levantó del sofá. Nos vemos luego. Los demás apenas reaccionaron, salvo Bakugo, que lo miró con su típica expresión burlona. ¿A dónde, nerd? Quédate. Izuku se giró levemente, su rostro inexpresivo. Solo voy a darme una ducha. Luego bajo. No esperó respuesta. No necesitaba una. Salió de la sala sin mirar atrás, sintiendo como las voces de sus compañeros se volvían ruido de fondo. Los odiaba, cada palabra, cada risa, cada mirada de falsa amistad. Los odiaba con cada fibra de su ser. Izuku caminaba por los pasillos con paso firme, su mente aún sumida en la ira contenida. Y entonces apareció ella. Izuku, canturreó Momo con su tono dulce y aparentemente amable mientras se le acercaba. Izuku se detuvo. No porque quisiera, sino porque ella le bloqueó el paso. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó con una sonrisa. Una sonrisa hipócrita. Izuku solo la miró, inexpresivo. ¿Cómo podía actuar así después de lo que había hecho? Vi que te caíste en la carrera. ¿Estás bien?, continuó ella, inclinando un poco la cabeza con aparente preocupación. Falsa. Cínica. Despreciable. Izuku sentía como la ira se acumulaba en su interior con cada palabra que salía de su boca. Como si realmente le importara. Sí, respondió simplemente, con su tono neutral de siempre. Momo siguió hablando, como si nada. Como si su traición no significara nada. Como si él no significara nada. Hoy fue un día agotador, ¿no crees? Pero al menos estuvo divertido. Hasta Bakugo estuvo más tranquilo de lo usual, rió suavemente, como si lo que decía no fuera una puñalada directa al corazón de Izuku. Él no respondió. Ni siquiera la miró mientras continuaba su camino, subiendo las escaleras. Pero Momo lo siguió. Izuku lo llamó con suavidad, tocando ligeramente su brazo. ¿Seguro que estás bien? Izuku paró un momento, respiró hondo y la miró de reojo con una expresión calmada. Solo quiero darme un baño. Su tono era el mismo de siempre, pero detrás de esas palabras se escondía su verdadero odio. Momo no insistió más y simplemente asintió. Está bien. Entonces, nos vemos más tarde, ¿sí?, dijo con su voz dulce antes de girarse y bajar las escaleras. Izuku la observó irse. No quedaba mucho para que todo se acabara. Pronto, ella pagaría por lo que hizo. Izuku salió del baño, con el cabello aún húmedo y una toalla colgando de su cuello. Se vistió con ropa cómoda y, al mirar el reloj en su escritorio, un regalo de All Might, se dio cuenta de que ya eran las 10 de la noche. No tenía tareas. No tenía ganas de entrenar. No tenía ganas de hacer nada. Con un suspiro, decidió que lo mejor era intentar dormir. Se metió en la cama, apagó la luz y cerró los ojos, tratando de calmar la tormenta en su mente, cuando un leve golpe en el cristal de su balcón lo sacó de su ensimismamiento. Frunció el ceño y se levantó con cautela. Al acercarse y abrir la puerta, se encontró con Pouni parada afuera, con una expresión de preocupación. Izuku lo llamó, su tono reflejaba inquietud. Por un momento, la seriedad en su rostro se desvaneció. Soltó una pequeña sonrisa y la miró con algo de sorpresa. Pouni, ¿qué haces aquí? ¿Es cierto que te caíste hoy? ¿Fuiste a la enfermería?, preguntó ella con urgencia. Izuku la observó por un instante antes de responder con calma. Sí, pero solo fueron unos raspones. No fue nada grave. Pouni suspiró de alivio, pero aún parecía preocupada. Menos mal, me asusté cuando lo escuché. Izuku ladeó la cabeza, intrigado. ¿Cómo te enteraste? Kirishima fue a los dormitorios a buscar algo y lo mencionó en voz alta en la sala común, explicó. Todos lo escuchamos. Los ojos de Izuku se afilaron un poco, pero Pouni continuó sin notar su expresión. Cuando me enteré, usé mis cuernos para volar hasta aquí y ver cómo estabas. Izuku desvió la mirada por un instante antes de volver a enfocarse en ella. Ya veo, murmuró. Pouni le sonrió. Lo bueno es que estás bien. ¿Vas a descansar ahora? Izuku asintió. Sí, estaba por dormir. Entonces no te molesto más, dijo ella con una sonrisa. Nos vemos mañana, Izuku.
Izuku la observó saltar de su balcón al suyo con facilidad antes de cerrar la puerta con tranquilidad. Regresó a su cama y se recostó, con la mirada fija en el techo. Ellos se rieron. Izuku se removió en su cama, incapaz de dormir. Ya eran las 3 de la mañana. Su mente no dejaba de repetir las palabras de Kirishima, las risas de los demás. Ellos también eran unos malditos traidores. Primero la clase A. ¿Y ahora la clase B? Cada vez que cerraba los ojos, su mente volvía a la imagen de Momo, su sonrisa, su voz, sus caricias. Pero ahora, todo eso estaba cubierto de hipocresía. Su amor había sido una farsa. ¿Cuánto tiempo se estuvo riendo de él a sus espaldas? Izuku apretó los dientes y sintió una opresión en el pecho. Se llevó la mano al rostro y notó la humedad en sus mejillas. Lágrimas. Otra vez. Eran menos que ayer, pero el dolor aún estaba ahí, consumiéndolo. No podía quedarse ahí. No soportaba estar encerrado en esa habitación. Se levantó con lentitud, sintiendo la pesadez en su cuerpo. Sus piernas estaban entumecidas, pero aún así se puso sus zapatos deportivos y salió del dormitorio. Era demasiado temprano para que alguien estuviera despierto. El pasillo estaba en completo silencio. Izuku bajó las escaleras sin hacer ruido y salió al exterior. El aire frío de la madrugada le dio un leve escalofrío, pero lo ignoró y comenzó a correr. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba revuelta, perdida en pensamientos oscuros. No se dio cuenta de cuánto había corrido hasta que se encontró en el bosque, frente a ese árbol, el árbol con forma de corazón. Aquí fue donde le pidió a Momo ser su novia. Por un instante, se quedó quieto, solo mirándolo. Los recuerdos lo golpearon de golpe, Momo sonrojándose cuando él le confesó sus sentimientos. Su sonrisa brillante cuando le dijo que sí. El abrazo cálido que compartieron bajo ese mismo árbol. Izuku sintió una punzada en el pecho. Mentira. Todo fue una mentira. Su respiración se volvió irregular mientras imágenes más recientes inundaban su mente. Momo besando a Bakugo, riéndose con los demás mientras lo humillaban, hablándole con hipocresía, como si él fuera un imbécil. La rabia lo consumió. Izuku apretó los puños y, sin pensarlo, golpeó el tronco del árbol con todas sus fuerzas. Crack. Un dolor agudo recorrió su mano al instante. No había activado el One for All. Su puño dolía, sus nudillos ardían, pero no le importaba. Todo había sido una maldita mentira. Izuku respiró con dificultad, observando su mano temblorosa. No valía la pena seguir allí. Se giró y empezó a caminar de regreso a su habitación. Cuando llegó, su cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Se sentía agotado, pero aún no podía descansar. Sin perder tiempo, entró al baño y dejó que el agua caliente cayera sobre su piel. Tal vez así, podría borrar la sensación de su puño golpeando aquel árbol y el dolor en su pecho. Izuku salió de su habitación con la misma sensación de fastidio de las últimas semanas. Otro día más rodeado de traidores. Mientras bajaba las escaleras, su mano lastimada le punzaba con cada movimiento, pero ignoró el dolor. Al salir de los dormitorios, vio a las chicas de la clase B caminando juntas. Antes de que pudiera simplemente seguir de largo, Pouni y Setsuna lo notaron y corrieron hacia él con entusiasmo. Izuku. Pouni lo saludó con una sonrisa radiante. Buenos días. Hey, Midoriya. Setsuna le lanzó una mirada juguetona antes de posar sus ojos en su mano. Espera, ¿qué te pasó ahí? Izuku ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que todas las demás también lo notaran. Ibara frunció el ceño con preocupación. Eso se ve mal, ¿cómo te hiciste esa herida? Kinoko bajó la mirada, insegura, pero su voz reflejaba genuina inquietud. ¿No duele mucho? Reiko, sin decir nada, simplemente se acercó y tomó su mano con delicadeza, inspeccionándola con sus fríos dedos. Izuku sintió un ligero escalofrío cuando comenzó a frotarla suavemente, como si intentara aliviar el dolor con su toque. No deberías dejar que esto empeore, murmuró, mirándolo fijamente. No sería bueno que el sucesor de All Might se descuide tanto. Izuku tragó saliva. ¿Eso fue una advertencia o un simple comentario? Antes de que pudiera responder, Setsuna dejó escapar una risa y le dio un leve codazo. Vaya, Midoriya.
Si querías una excusa para que Reiko te tomara de la mano, solo tenías que pedírselo. Izuku la miró con confusión, y Setsuna se encogió de hombros con una sonrisa. Digo, uno pensaría que te lastimaste por hacer algo increíblemente varonil, pero ahora empiezo a sospechar que te golpeaste por estar pensando en mí. Pony soltó una risita y Yui la miró con leve desaprobación, pero ninguna de ellas desvió la mirada de la herida de Izuku. Kendo también se acercó y cruzó los brazos. Midoriya, deberías cuidarte más, dijo con tono serio, pero con un dejo de calidez. Con ese nivel de descuido, cualquiera pensaría que te obligaron a entrenar toda la noche. Izuku observó sus rostros. No había rastro de burla, no había hipocresía, solo preocupación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a alivio. Izuku entró al aula y de inmediato sintió las miradas de Iida y Todoroki sobre él. Sus expresiones eran serias, pero con un brillo extraño en los ojos. Iida ajustó sus gafas y cruzó los brazos. Midoriya, me decepcionas profundamente. ¿Engañar a Yaoyorozu? Eso no es el camino de un verdadero héroe. Izuku parpadeó, completamente confundido. ¿Qué? Nunca pensé que harías algo así, agregó Todoroki, con su típico tono calmado. Pero bueno, supongo que nadie es perfecto. Izuku sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué estaban hablando? Su mente entró en pánico por un segundo. ¿Acaso alguien había dicho algo sobre su odio creciente? ¿Sobre su plan de venganza? Pero antes de que pudiera procesarlo, Iida y Todoroki intercambiaron miradas y se echaron a reír. Casi te lo crees, dijo Iida, dándole una palmada en la espalda. Solo estábamos bromeando, Midoriya. Tu cara fue increíble, añadió Todoroki, con una leve sonrisa. Izuku sintió como su tensión se disipaba lentamente y dejó escapar un suspiro de alivio, aunque no pudo evitar rodar los ojos. No es gracioso. Si lo fue, corrigió Todoroki mientras tomaba asiento. Izuku negó con la cabeza, pero terminó sentándose junto a ellos. Poco a poco, la conversación fluyó de manera natural. Iida comenzó a hablar de las nuevas estrategias que estaba considerando para mejorar su velocidad, mientras Todoroki mencionaba que su padre le había enviado un mensaje esa mañana. Por un momento, Izuku se permitió relajarse. Ellos sí eran verdaderos amigos, pero la calma no duró mucho. La puerta del aula se abrió de golpe y entraron los traidores, los embusteros, los pedazos de mierda, Kirishima, Kaminari, Mineta, Zero, Bakugo, y detrás de ellos, Momo. Izuku sintió que su corazón se endurecía en su pecho. Aizawa entró al salón con su típica expresión cansada, seguido de All Might, quien llevaba su característica sonrisa. Momo se acercó a Izuku con una sonrisa cálida, como si nada estuviera mal, como si todo siguiera igual que siempre. Buenos días, Izuku, canturreó antes de inclinarse y depositar un beso en su mejilla. Izuku sintió un asco profundo recorrerle el cuerpo, pero no reaccionó. No aún. Esperó pacientemente a que Momo se separara y, cuando lo hizo, ella le dedicó una mirada posesiva y acarició suavemente su brazo. No se te olvide que me tienes a mí, susurró con dulzura, como si fuera una promesa, una advertencia disfrazada de cariño. Izuku no respondió. No sonrió, no le devolvió la mirada. Simplemente se quedó en silencio mientras Momo se alejaba para reunirse con sus amigas. Él solo se acomodó en su asiento y continuó conversando con sus verdaderos amigos. Las únicas personas que realmente valían la pena. Por otro lado, Momo se sentó junto a Ochako, Mina y Tsuyu. Su expresión cambió en cuanto se aseguró de que Izuku no estaba prestando atención. Chicas, tenemos que hacer algo con las de la clase B, dijo en un tono bajo pero cargado de fastidio. Mina levantó una ceja, entretenida. ¿Te refieres a lo pegadas que están a Midoriya últimamente? Exacto, afirmó Momo, con una falsa sonrisa. No quiero que se confundan. Ochako parpadeó, fingiendo inocencia. Pero Momo, dijiste que confiabas en Midoriya. Momo sonrió, aunque sus ojos se oscurecieron. Y confío en él, pero ellas no parecen entender su lugar. Tsuyu ladeó la cabeza, observándola con su expresión neutra habitual. ¿No estarás exagerando, Ribi? Momo suspiró y negó con la cabeza, con una fingida preocupación.
Solo digo que debemos estar atentas. No quiero que le llenen la cabeza de ideas equivocadas. Su sonrisa seguía siendo dulce, pero la verdad detrás de sus palabras era evidente. Ella no estaba preocupada por Izuku. Estaba preocupada porque le arrebataran lo que creía suyo. Bien, escoria somnolienta, espero que hayan descansado bien, porque hoy los voy a hacer correr hasta que sus piernas pidan misericordia, anunció Aizawa con tono monótono, provocando que varios estudiantes gimieran en queja. Oh. Así es, jóvenes. Intervino All Might con entusiasmo. El entrenamiento de hoy estará enfocado en su resistencia y manejo de quirks en combate. Aizawa se cruzó de brazos. En resumen, van a sufrir. All Might rió con su energía habitual y luego se acercó a Izuku, quien lo observó con su rostro neutral de siempre. Joven Midoriya, lo llamó en un tono más bajo. Como ya sabes, la mayoría de estas pruebas serán para evaluar tu manejo del One for All. Izuku asintió levemente. Entendido, All Might. Gracias por avisarme. All Might le dio una palmada en la espalda y se alejó riendo, dejándolo solo con sus pensamientos. El entrenamiento sería exigente, pero a Izuku no le preocupaba. No era algo que pudiera romperlo. No después de todo lo que ya había soportado. Minutos después, todos se encontraban en el vestidor, cambiándose a sus buzos de entrenamiento. Mientras algunos se quejaban de la rutina que los esperaba, otros parecían emocionados. Vamos, que esto será pan comido, exclamó Kirishima con entusiasmo. Habla por ti, murmuró Kaminari con una expresión de resignación. Bakugo solo chasqueó la lengua, molesto, mientras se aseguraba de que sus guantes estuvieran bien ajustados. Izuku, por su parte, terminó de cambiarse sin decir palabra. Sentía las miradas de algunos sobre él, pero no les prestó atención. Una vez listos, salieron al patio de entrenamiento, donde los esperaba una pista de correr junto con otros equipos de ejercicios. Bien, anunció All Might, estirando los brazos. Comencemos. All Might se colocó al frente con su característica sonrisa y energía, mientras Aizawa se mantenía a su lado con su típica expresión neutral. Jóvenes, exclamó All Might. El entrenamiento de hoy será una prueba de resistencia y estrategia. Deberán correr por toda la pista de obstáculos hasta que sus cuerpos no puedan más. Algunos gimieron en queja, pero la mayoría se mostraba emocionada. Eso no es todo, intervino Aizawa con voz monótona. Pueden atacar a sus oponentes para hacer que se rindan. Varios en la clase esbozaron sonrisas competitivas. Sin embargo, Izuku, Todoroki e Iida se mantuvieron serios. Posiciónense, ordenó All Might. Todos se alinearon en la pista, listos para comenzar. En sus marcas, listos. Ya, los estudiantes salieron disparados. Mineta fue el primero en actuar, lanzando sus bolas pegajosas para atrapar a varios de sus compañeros. Jaja. Nos vemos, perdedores, gritó mientras seguía corriendo. Pero su victoria fue efímera. Muérete, idiota. Boom. Bakugo le lanzó una explosión sin piedad, destruyendo las bolas y dejando a Mineta fuera de combate en un solo golpe. Su pequeño cuerpo quedó tendido en el suelo, completamente inconsciente. TCH. Basura, escupió Bakugo mientras avanzaba sin mirar atrás. Más adelante, los corredores restantes eran Iida, Izuku, Aoyama, Todoroki, Kirishima, Momo, Tsuyu, Mina y Uraraka, pero el número no tardó en disminuir. Bakugo no perdió el tiempo. Con explosiones brutales, derribó a Kirishima, Mina y Uraraka sin miramientos, dejándolos retorciéndose en el suelo. Salgan de mi camino. Todoroki, sin perder la calma, alzó una mano y liberó una ráfaga de hielo en su dirección. ¡Boom! Bakugo se impulsó con una explosión, esquivando el ataque por poco. En ese momento, una voz resonó por toda la pista. Midoriya, primera vuelta. Todos, incluidos Bakugo y Todoroki, giraron la cabeza con incredulidad. Izuku ya había completado la primera vuelta, dejando a todos atrás.
Momo y Aoyama fueron los primeros en rendirse, completando apenas una vuelta antes de detenerse, completamente agotados. Bakugo seguía avanzando, destrozando a cualquiera en su camino. Cuando alcanzó a Tsuyu, ella pensó que simplemente la pasaría de largo. Grave error. ¡Boom! Bakugo lanzó una explosión directa a su pierna, quemándola parcialmente. ¡Kero! ¡Maldito Bakugo! Soltó con una mueca de dolor. Ahora, solo quedaban Iida, Todoroki, Bakugo e Izuku. Bakugo evaluó la situación. Todoroki e Iida eran riesgosos de atacar. El primero podía congelarlo en segundos y el segundo tenía la velocidad para esquivar sus ataques. Izuku, en cambio, estaba muy adelante. Durante las siguientes vueltas, la competencia se intensificó. Izuku lideraba con 8 vueltas. Iida le seguía con 7. Todoroki y Bakugo estaban en 6. El sudor caía de sus frentes, pero ninguno se detenía. Izuku e Iida se miraban de reojo, corriendo codo a codo, pero Bakugo no podía aceptarlo. No voy a perder ante un maldito Deku. ¡Boom! Lanzó una explosión en dirección a Izuku. El ataque no lo golpeó directamente, pero Todoroki perdió el equilibrio en su propio hielo y cayó al suelo. «Estoy bien», murmuró con molestia mientras se levantaba. «Descalificado», dijo Aizawa sin dudar. Todoroki apretó los dientes, pero aceptó la decisión. Con esa distracción, Iida alcanzó a Izuku, ambos con 9 vueltas, mientras Bakugo apenas llegaba a 8. El cansancio empezaba a notarse en sus cuerpos, pero nadie quería ceder. Finalmente, Iida jadeó y levantó una mano. «Me rindo, ya no puedo más». Solo quedaban Izuku y Bakugo. Se miraron fijamente. Bakugo con una sonrisa burlona y sudor corriendo por su rostro. Izuku con una mirada molesta y cansada, pero aún firme. La carrera continuó. Izuku alcanzó la vuelta 11. Bakugo, con gran esfuerzo, llegó a la vuelta 9, pero estaba al borde del colapso. Con un rugido frustrado, Bakugo lanzó una última explosión directamente a Izuku, pero el esfuerzo fue demasiado. Perdió el equilibrio y cayó pesadamente contra el suelo. «Descalificado», anunció Aizawa. El campo quedó en silencio por un segundo. Entonces, de repente, un grupo de voces rompió la quietud. «Midoriya, increíble, eso estuvo genial, ganaste, Midoriya». Izuku parpadeó y giró la cabeza. Las chicas de la clase B estaban aplaudiendo y vitoreándolo con sonrisas genuinas. Poco después, el resto de la clase B llegó al campo de entrenamiento, conversando entre ellos y observando con curiosidad a los exhaustos alumnos de la clase A. Entre ellos venía Ken, su instructor, con su usual expresión seria y confiada. Se acercó a Aizawa con los brazos cruzados. «¿Ya han terminado?», preguntó con su voz grave. Aizawa asintió con un leve movimiento de cabeza. «Sí». Todo salió según lo planeado. Black King asintió y se giró hacia sus alumnos. «Muy bien, todos. Formen filas y prepárense para correr. No quiero verlos holgazaneando». Los estudiantes de la clase B se apresuraron a colocarse en posición, listos para comenzar su propio entrenamiento. Mientras tanto, All se acercó a Izuku, observándolo con orgullo. «Buen trabajo, Midoriya», dijo con una gran sonrisa. «Has demostrado que tu resistencia y control sobre el One for All han mejorado muchísimo». Izuku, aunque agotado, se irguió un poco y asintió. «Gracias, All Might. Pero aún hay más que hacer», continuó el antiguo símbolo de la paz. «Dirígete a la siguiente zona con los demás. Ahí explicaré el próximo ejercicio». Izuku asintió una vez más y comenzó a caminar junto a sus compañeros, dejando atrás la pista de carreras. Izuku llegó a donde estaban los demás, aún con la respiración un poco agitada por la carrera. Apenas dio unos pasos dentro del grupo, Bakugo apareció detrás de él y lo empujó con fuerza, haciéndolo trastabillar levemente. «Tuviste suerte, maldito nerd», gruñó con molestia, fulminándolo con la mirada. Izuku, manteniendo su fachada de siempre, suspiró y sonrió con fingida calma antes de girarse hacia él. «Kacchan, lo hiciste bien», dijo con un tono casi amistoso, pero con una chispa de burla escondida en sus palabras. Bakugo tensó la mandíbula, su ojo temblando de rabia. «No me hables con condescendencia, maldito». Izuku simplemente rió por lo bajo, dándole la espalda con desinterés.
Fastidiar a Bakugo sin que pudiera hacer nada era casi terapéutico. Sin embargo, su diversión duró poco. Una voz empalagosa cortó el ambiente. «Izuku», llamó Momo, acercándose con los brazos abiertos y una sonrisa que parecía dulce a simple vista, pero que Izuku sabía que era falsa. «Lo hiciste increíble». Izuku forzó una sonrisa, aunque por dentro sentía que su piel se erizaba de puro asco. «Gracias, Momo», respondió con voz tranquila, manteniendo la misma máscara de siempre. Sin embargo, la incomodidad lo carcomía. La forma en que ella se acercaba como si le perteneciera, el brillo en sus ojos que no era de amor, sino de orgullo, como si estuviera reclamando su premio. Apretó los puños con disimulo, resistiéndose a la urgencia de alejarse de inmediato. Pero justo antes de que Momo pudiera dar otro paso más hacia él, Omar apareció en el momento perfecto. «Jóvenes», exclamó Omar, apareciendo justo a tiempo con su característica energía. «Es hora de la siguiente prueba». Momo se detuvo en seco, su sonrisa vacilando por un momento antes de recomponerse con rapidez. Aizawa llegó justo detrás, con su típica expresión de fastidio. «Esta prueba medirá su fuerza bruta», explicó con voz monótona. «Usarán esta máquina para medir la presión y la fuerza de impacto que pueden ejercer». Todos dirigieron la mirada a la máquina, una plataforma reforzada con sensores lista para registrar cada golpe con precisión. «Iremos en orden. Pasarán uno por uno», continuó Aizawa. El primero en ser llamado fue Aoyama. Con una postura exagerada y un golpe débil con el dorso de la mano, apenas logró que la máquina reaccionara. Resultado: decepcionante. Uno a uno fueron pasando los demás con resultados similares. Ojiro, Kaminari, Mineta y Tokoyami no obtuvieron nada destacable, hasta que llegó Sato. Activando su quirk, su golpe hizo temblar la plataforma, registrando el primer puntaje realmente impresionante. «Bien hecho, Sato», exclamaron algunos, animándolo. Después fue el turno de Soji, quien con sus múltiples brazos marcó un puntaje aún mayor. Izuku solo seguía la corriente, aplaudiendo junto a los demás, pero sin verdadero entusiasmo. Luego, Lida se adelantó con determinación. «Voy con todo», anunció, flexionando sus piernas y descargando una patada con su máxima potencia. El golpe hizo vibrar la máquina, dejando a varios sorprendidos. Su puntaje fue igual de alto que el de Sato. Finalmente, llegó el turno de Izuku, el último en la fila. Se posicionó frente a la máquina, flexionó los músculos de su brazo derecho y cerró el puño. No bastaba con su fuerza normal, no podía conformarse. Concentró el poder del One for All en su brazo. No a un nivel que le causara heridas, pero lo suficiente para marcar la diferencia. Tomó aire y descargó un golpe feroz. El impacto fue brutal. Un eco sordo recorrió la zona y la máquina vibró violentamente antes de proyectar el resultado en la pantalla. El número más alto del día. Izuku, primer lugar. Soji, segundo. Sato y Lida, tercero y cuarto, con puntajes iguales. El resto se mantuvo en sus posiciones anteriores. Izuku miró los números sin expresión. No era suficiente, podía hacerlo mejor. Aún así, algunas voces comenzaron a sonar detrás de él. «Eso estuvo increíble, Midoriya. Sabía que eras fuerte, pero esto, wow». Almec, de pie al fondo, sonrió con orgullo. A pesar del impacto del resultado, solo 2 personas se acercaron a felicitarlo. «Hiciste un gran trabajo, Midoriya», dijo Lida con su tono formal de siempre, asintiendo con aprobación. Todoroki se limitó a mirarlo antes de hablar con calma. «Fue un golpe impresionante». Izuku solo asintió. No esperaba más que eso. El resto de la clase no le dirigió muchas palabras. Algunos estaban sorprendidos, pero nadie parecía realmente emocionado por su logro. Y eso le daba igual. Antes de que pudiera pensar más en ello, Aizawa intervino. «Bien, esto ha terminado. Nos dirigiremos a la siguiente zona». Con su tono monótono, lo sacó del área sin dar espacio para más charlas. Izuku, caminando junto a Lida y Todoroki, observó a la distancia a la clase B mientras continuaban con sus pruebas. Se estaban esforzando. Cada uno de ellos parecía darlo todo, con energía y determinación. Algunos parecían agotados, pero aún así seguían adelante, no como la clase A.
Ellos ya se estaban dejando llevar por el cansancio, las quejas o la falta de interés. Izuku mantuvo su mirada en la clase B por unos instantes más, analizando en silencio. Luego, sin decir nada, siguió caminando con los demás hacia la última prueba. Aizawa se paró frente a ellos con su expresión de siempre, con evidente fastidio en la mirada. Bien. Esta es la prueba final, anunció. Lanzamiento de la pelota. Algunos alumnos parecieron relajarse al escuchar eso. Sonaba simple, den lo mejor de sí. Suerte. Fue lo último que dijo antes de hacer un leve gesto con la cabeza. La prueba comenzó en el mismo orden de siempre. El primero en lanzar fue Aoyama. Se posicionó de forma dramática, tomó la pelota con una mano y la lanzó con elegancia. Resultado, decepcionante otra vez. ¡Oh la la! No soy bueno en esto, suspiró con fingida tristeza. Los demás pasaron sin destacar demasiado hasta que llegaron algunos de los más fuertes. Momo usó su quirk para crear un cañón y disparó la pelota con potencia. Su resultado fue alto, ganándose algunos murmullos de sorpresa. Lida, con una estrategia diferente, utilizó su máxima potencia en las piernas y pateó la pelota en el aire con un increíble impulso, logrando una distancia impresionante. Todoroki mantuvo su estilo. Usó su hielo como una plataforma, deslizándose para aumentar su fuerza y lanzando la pelota con gran precisión. Uraraka, con su Zero Gravity, simplemente tocó la pelota y la lanzó sin restricciones. Resultado, infinito. Sí, 2. Lo logré otra vez. Exclamó con emoción. Finalmente, llegó el turno de Izuku. Se paró con calma, sosteniendo la pelota con firmeza. Hizo lo mejor que pudo. Canalizó su fuerza con precisión, manteniendo el control y lanzando la pelota con todo su poder. Resultado, 900 metros. Mucho más lejos que los demás. Un silencio momentáneo se formó cuando la máquina mostró la distancia. Izuku bajó la mano lentamente. No sonrió. No celebró. Simplemente observó el marcador con calma. Era bueno, sí, pero aún no era suficiente. Aizawa miró a la clase con su típica expresión de cansancio antes de hablar. Bien, terminamos por hoy. Los estudiantes se miraron entre sí, expectantes. Tienen el resto del día libre. Hubo un momento de silencio antes de que estallaran los gritos de emoción. Sí. Mineta saltó de alegría. Al fin, un descanso. Exclamó Kaminari, alzando los brazos. Podemos ir a comer algo rico. Añadió Mina con emoción. El grupo comenzó a dispersarse poco a poco. Algunos se quedaron conversando, mientras otros se dirigían a los vestidores. Pero entre todos ellos, Lida notó que Izuku no se movía. Se acercó con curiosidad. Midoriya, ¿no vienes? Izuku, que parecía estar sumido en sus pensamientos, giró ligeramente la cabeza hacia él. No. Entrenaré con All Might. Lida lo observó por un momento y luego sonrió. Eso es admirable, Midoriya. Felicidades por tu desempeño hoy. Dicho eso, Lida se despidió y se retiró con el resto del grupo. Ahora solo quedaban Izuku y All Might. Izuku se acercó al símbolo de la paz con determinación. All Might, quiero entrenar. El héroe sonrió con aprobación. Eso me gusta escuchar, joven Midoriya. Vamos a aprovechar este tiempo. Ambos se movieron a una zona más apartada para comenzar. Sin embargo, antes de empezar, Izuku notó algo. A lo lejos, la clase B estaba terminando su última prueba. Sus ojos recorrieron el grupo hasta que, sin darse cuenta, su mirada se detuvo en las chicas. Varias de ellas lo estaban observando, con sonrisas dirigidas a él. Por un segundo, sintió que su cara se calentaba un poco. No era algo que le pasara seguido, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte tirón en su brazo. Vamos, joven Midoriya. El entrenamiento no se hará solo. Exclamó Omar, jalándolo sin piedad. Izuku apenas tuvo tiempo de recomponerse antes de que la sesión de entrenamiento comenzara de verdad. Luego de un intenso entrenamiento, Izuku y All Might, en su forma esquelética, se dirigieron a comer. No habían probado bocado en todo el día, y sus estómagos ya rugían de hambre. Entraron al comedor de la UA y pidieron algo rápido.
Sin perder tiempo, devoraron su comida en minutos. Al terminar, salieron del comedor, con Omar estirándose con satisfacción. Ah, eso fue revitalizante. Izuku asintió, aún sintiendo algo de agotamiento en su cuerpo. Omar le dio una palmada en la espalda con su mano huesuda. Ahora, joven Midoriya, debería relajarse. Ya ha trabajado bastante por hoy. Izuku soltó un leve suspiro. Sí, supongo que sí. Entonces nos vemos mañana. Con un último gesto, ambos se despidieron y Izuku se dirigió a los dormitorios. Sin embargo, antes de llegar, alguien lo interceptó. Vaya, vaya. Una voz burlona resonó. Si no es el gran perdedor de la clase A. Izuku se detuvo en seco, frunciendo el ceño. Monoma. El chico de la clase B se cruzó de brazos con una sonrisa arrogante. ¿Qué se siente estar en la misma clase que tantos fracasos? Izuku simplemente lo miró con aburrimiento. ¿Dónde está Kendo?, preguntó con fingida preocupación. Para que te noquee y se disculpe por ti. La sonrisa de Monoma se crispó por un momento. Ja. Muy gracioso. Pero los hechos son los hechos. La clase B es superior. Izuku ya estaba perdiendo la paciencia, pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Monoma. Vete. Todoroki apareció con una expresión molesta en el rostro, algo raro en él. Monoma lo miró con sorna. Oh, miren, el prodigio de los dos colores. ¿Vas a congelarme si no me voy? Todoroki entrecerró los ojos. No tengo tiempo para perder con alguien que solo busca atención. Monoma hizo un sonido burlón, pero se fue sin más, no sin antes llamar los perdedores una última vez. Izuku suspiró y miró a Todoroki. Gracias, Todoroki. Pero antes de que pudiera terminar, Todoroki habló primero. No hay de qué. Meiatsume te estaba buscando. Izuku parpadeó. ¿Soporte? ¿Para qué? Todoroki negó con la cabeza. No lo sé. Solo me pidieron avisarte. Izuku asintió, pero antes de ir, decidió darse un baño rápido. 5 minutos bastaron para refrescarse y cambiarse. Cuando estaba por salir, Momo apareció frente a él. Izuku, ¿puedo hablar contigo un momento? Izuku miró el reloj y suspiró. Después podemos hablar, Momo. Ella pareció sorprendida por su respuesta tan directa, pero antes de que pudiera decir algo más, Izuku simplemente siguió su camino. Momo se quedó mirándolo por unos segundos. Su expresión cambió a una de molestia. Sin decir más, se giró y caminó con determinación hacia la habitación de Bakugo. Izuku llegó al área de soporte, donde el sonido de herramientas y maquinaria llenaba el ambiente. Sus ojos recorrieron el taller hasta que encontró a Meiatsume, quien estaba apoyada contra una mesa, con los brazos cruzados y una expresión inusualmente seria. Al notar su presencia, ella no sonrió como de costumbre. En cambio, lo observó con una mezcla de preocupación e incomodidad. Izuku, tenemos que hablar. Izuku levantó una ceja, extrañado por su tono. ¿Sobre qué? Mei tomó aire y lo miró fijamente. Sobre tu clase. Izuku frunció el ceño ligeramente. ¿Mi clase? Mei asintió con seriedad antes de contarle lo que había pasado. Continuara.